Ay, a ver. ¿Sí están viendo? はい。¿Qué están viendo? Se ve. Ah, perdón. No sé por qué, pero no me deja ver que estoy transmitiendo, Chotomate. No entiendo qué pasa. Ajá. Ya va, ya va. Mm. Ahora ya se ve Takusan. はい。 Ok. Bien. El nuevo tema que vamos a ir viendo hoy es un tema un poquito más conversacional, más que todo. O sea, vamos a aprender a preguntar y a responder fechas, sobre todo nuestra fecha de cumpleaños. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? de entrar a este punto eh, un poco más complejo, ¿no? Que tiene que ver con los días de la semana, tiene que ver con lo que es las fechas, ¿no? Y cómo estructurar la fecha en japonés. Porque por si no sabían, no es tan simple como en nuestro idioma español o en los idiomas romance, ¿no? En japonés implica el uso de sufijos, es un idioma que comprende muchos sufijos y prefijos, y esto justamente ayuda a identificar elementos en la conversación. Entonces nosotros que, por ejemplo, en español para decir la fecha del día de hoy, decimos hoy es lunes 26 de julio del 2021. Vemos que lunes ya está igual, 26 va solo, julio va solo y 2021 va solo. No decimos hoy es el día 26 del mes julio del año 2021. No hablamos así. Da el caso que en japonés sí. O sea, vamos a tener que marcar cada elemento con su nombre, o sea, para así decirlo, ¿no? O dando especificación que se trata de no solo el número 26, sino que se trata del día 26, no solamente del julio, sino del mes de julio, y que el 2021 es un año, no solamente un número libre, ¿no? Entonces, es así como se comporta el hecho de decir las fechas en japonés. No solo eso, porque nosotros vamos de día, mes, año, usualmente. En japonés va a ir un poco al contrario. Va a ir año, mes, día en las fechas. Entonces, es al contrario también en ese aspecto. Y vamos a intentar hablar de ese punto un poco más a fondo en la clase de hoy. ¿Y es acá? はい。はい。はい。 Una primera palabra a tener en cuenta, ya luego leemos el título, es la palabra itsu. Itsu es una palabra interrogativa que significa cuándo. Y justamente la vamos a utilizar para preguntar principalmente fechas, ¿no? Por ejemplo, Kurisumasu no hi wa itsu desu ka? Kurisumasu no hi wa itsu desu ka? La respuesta, ¿Cuándo es Navidad? perdón, la pregunta sí. ¿Cuándo es Navidad? No, más específico, ¿cuándo es el día de Navidad? ¿Ok? Porque los eventos también se van a marcar específicamente, ¿no? Si es un día específico en el cual se festeja algo, se va a marcar con la partícula no, de poner en relación dos sustantivos, y la palabra hi, que significa día. Christmas no hi, el día de Navidad. ¿Cómo se dirá el día de la madre? ¿Cómo, ¿Alguien perdón? recuerda? El día de la madre, ¿cómo se dice? Siguiendo esta estructura. ¿A poco celebran el Día de la Madre? ¿Hay? ¿Es Ah, no sabía. internacional? Es internacional. Cada país a veces cambia la fecha, pero se celebra siempre. ¿Cómo se dice mamá en japonés? No sé si dirán jaja o kazan. Jaja. Ves que la madre es de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Jaja ni o ji. Jaja no hi. Jaja no hi. Y sería el día de la madre. ¿Cómo sería el día del padre? Chichi no ji. Mm, ¿Y el día del niño?
Otoko no hi. Chodomate. Niño es kodomo. Sí, entonces, kodomo no hi. Kodomo no hi. ¿Sabes? El día de la primavera. Ese sí ya no me acuerdo. Primavera es Haru. ¿No? Haru. Por eso cada vez que van a restaurantes japoneses, ¿no? Y quieren, les gustan, no sé si a algunos les gustan estos envolturas que les llaman en los menús Harumaki, ¿no? Que sería, ¿no? Como envoltura primavera, esos que tienen una especie de pasta frita al lado y algunas verduras en el centro. No sé si lo habrán probado alguna vez, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, eso se llaman harumaki, ¿no? Entonces, haru viene de primavera. Haru, harumaki, el maki de primavera, o sea, porque contiene verduras y esas cositas, ¿no? Que dan a entender que algo ha florecido. Es una comida primaveral, los harumaki, por de ahí viene su nombre del japonés. Eh, Haru, primavera, haru no hi, día de la primavera. ¿Ok? ¿Cómo se diría, por ejemplo, día de descanso? Mm. Habíamos nosotros encontrado en clase así random, habíamos visto que la palabra, el verbo descansar, ¿no? Que también tenía el significado de ausentarse, es yasumu. Yasumu. De este yasumu se obtiene también su sustantivo, que es yasumi, para no decir descansar, sino descanso, el descanso, por ejemplo. Yasumi no hi es la estructura para decir día de descanso. Y para los que alguna vez o bueno, han trabajado en Japón o van a ir a trabajar en Japón o van a tener algo que ver allí en la sociedad japonesa, ¿no? Yasumi no hi es como se les llama, por ejemplo, cuando no hay clases en la escuela o ese día no le toca turno en el trabajo, ¿no? Yasumi no hi. Yasumi no hi wa nani o shimasu ka? ¿Qué haremos el día de descanso? Es una pregunta que se ponen muchos los japoneses. Y básicamente la respuesta casi siempre es más dormir. Ay. Entonces, Tengo una duda sobre eso. diga, diga. Sobre el verbo descansar. Es que un día, no sé, no me acuerdo cuándo me puse a verlo, algunos kanjis, Ajá, y encontré el kanji de descanso. ujú. Sí, y en varias ocasiones esa estructura, el Yasumi, a veces no, se omitía el su y solo se ponía el ya. No sé si también se puede usar así. O sea, decían Mm, yami en vez de con el mu y yami. Puede ser una variante coloquial o una variante un poco más dialectal, capaz, dependiendo de lo que, en qué contexto lo habías encontrado. ¿Recuerdas en qué contexto? O sea, ¿recuerdas que Sí, estabas viendo, dónde lo leíste, sí, dónde lo escuchaste? lo encontré en una oración. Ah, Decía, mm. No, porque depende. A ver, hay una variación que, o sea, o sea, ya saben esta idea que yo les había dicho, ¿no? El japonés, más larga es la frase, más contenido tiene, más formal es. Más corta, más informal, más coloquial. Entonces puede que haya bueno, sido una frase en registro coloquial. la oración termina con yami tai. Ok, ni siquiera hay forma en des ni en más, así que seguramente es registro coloquial. Y el registro coloquial va a depender un poquito también de la zona del país, del entorno y del tipo de persona que está hablando, ¿no? Porque ahí hay muchas variaciones y contracciones, ¿ok? Muchas variaciones y contracciones en el idioma japonés. De hecho, eso se ahonda un poquito más en N4 y N3, ¿no? Porque en N5, si ya nos empezamos a ver las contracciones, créanme que salen de aquí locos, porque es mucha información y mucha variación. Pero sí, solo para aclararte, el yasumu es el verbo descansar, pero justamente en ese aspecto se podría un poco como acortar a yami, por ejemplo, si es que se pone en contexto un poco más coloquial de por sí. Ok, ¿Vale? muchas gracias, Ujú. Sensei. Bien. No sé si recuerdas el kanji que viste de Yasumu. Sí, Yo creo que con el kanji queda todo más claro, ¿no? sí, se vuelve más sencillo. Mm.
Porque, no sé si recuerdes, por ejemplo, esto va para todos. Estas informaciones no solamente son para quien pregunta, sino también para todos, porque el kanji de descansar tiene una explicación bastante gráfica. O sea, no estamos hablando de un kanji, por ejemplo, el verbo kaeru, que podría ser un kanji complejo. El verbo yasumu básicamente lo representa en la estructura. Déjame que se los escribo solamente para darles un poco más de noción gráfica de por qué se usan kanji, porque siempre veo en los foros y en las, ¿cómo se dice? ¿No? En el grupo también mismo de Facebook, que siempre aquí los pobres kanji van discriminados. ¿No? ¿Por qué si hay tanto hiragana y katakana? ¿Por qué kanji? Porque es más fácil. Por ejemplo, yasumu, que es descansar, es una persona que descansa antiguamente como lo hacían debajo de un árbol o al lado de un árbol. Entonces, yasumu es este kanji. Una persona recostada en el árbol prácticamente. Entonces, así tú lo ves, ¿no? Gráficamente lo comprendes y ya sabes que eso se lee yasu o ya. Entonces ya ni siquiera realmente lo tienes que leer. Eso es lo que una vez les decía yo al inicio del curso. ¿No? Como que los kanji a veces ni siquiera se leen. Simplemente es como que asociar la parte del gráfico a lo que ya uno conoce que representa. ¿No? Entonces ese es el jueguito mental que hay detrás de los kanji, ¿no? Que deberían ayudarnos a simplificar no solamente la escritura, porque si no imagínense escribir todo en hiragana o katakana, pues utilizaríamos mucho más material o mucho más espacio de lo que escribiríamos con kanji, ¿no? Entonces, primero que todo, ayuda en espacio y segundo que todo, ayuda bastante en la cuestión gráfica, ¿no? Porque, por ejemplo, hito, que es persona, si yo hago esto y lo escribo, pues yo ya sé que esto es hito, que esto es persona. Entonces ya no necesito escribir dos sílabas. Ya lo veo y ya lo identifico. Entonces es mucho más útil. Por eso es que no, la evolución lingüística no ha eliminado los kanji, porque todo idioma en el planeta es susceptible a cambios, ¿no? Pero cabe destacar pues que en los idiomas asiáticos los caracteres dichos chinos, los kanji, pues no han sido simplificados, eso sí, pero no han sido erradicados y eso es porque justamente siguen siendo útiles a las personas que los utilizan. ¿Vale? Por ahí va un poco la explicación, espero que se comprenda un poco el uso, ¿vale? ¿Alguna otra duda que tengan antes de continuar? No había Yeah. ninguno que continúe. Ok. Ahí. Ok. Vamos a ver entonces. La pregunta era con itsu, ¿no? Que hemos dicho que significa cuándo. Ahora, yo aquí tengo dos kanjis. Van a ser, creo yo, los primeros kanji que vamos a ir viendo. Este primer kanji es el kanji que significa mes y el segundo kanji es el kanji que significa día. Y vamos a ir viendo también cómo es que se cambia la lectura dependiendo de la situación del kanji, ¿vale? Por ejemplo, Gatsu, Getsu, son las dos lecturas que comprende el kanji en cuestión acá, ¿no? Y significa luna, significa mes, ¿ok? Y viene bastante de muchos, de la parte histórica, ¿no? ¿Cómo podría explicarles? Es como una variación del kanji que tenemos debajo. El kanji debajo se parece mucho en cuestión de, de forma de escritura, como podemos observar. Es como que el kanji de Getsu, del de mes, acoplara el mismo kanji de día, que es el de abajo, y lo alargara, ¿no? Prácticamente es eso lo que sucede, ¿no? Porque el kanji de abajo, que significa día, viene del hecho de ver por la ventana el sol nacer. De hecho, es este kanji, el ni de Nihon, que es el nombre del país de Japón. Ni de el sol naciente. De hecho, este kanji significa sol. También significa día. No sé si se va entendiendo por ahí el significado. ¿Más o Sí, menos? sí, sí. Sí, Parece una ventanita. Y viene de la antigüedad, ¿no? Ya saben, pues, que todos estos caracteres fueron creados hace más de de 1600, hecho, ¿no? este representa un círculo, no más que ellos escriben así encuadraditos.
Ajá, de hecho sí, de hecho debería representar el círculo, más que todo debería representar la especie del mar, del océano, del Pacífico, junto con el salir del sol. No, de hecho, la forma de origen que se le da fue que ellos, bueno, recuerden que igual este kanji primero se creó en China, atención, no es japonés, se creó en China para representar justamente la salida del sol, ¿no? Representar el amanecer, el nuevo día. Y justamente primero era una especie como de círculo, como dice su compañero, que se dividía en dos. ¿Por qué? Porque era el círculo que representaba el mar y del mar salía el sol. ¿No? Luego, cuando Japón luego se quiso dar un nombre a sí mismo y también por su propia mitología, ¿no? Que tenía que ver bastante con el origen de los dioses, el dios sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia y demás, se optó, ¿no? Por tomar eso y darle el nombre por tomar el nombre que en realidad, no sé si saben históricamente hablando, el nombre del país se lo dio China. ¿Sabían esto o no? No, ¿No? China fue un emperador chino, no me acuerdo de las dinastías obviamente antiguas, escribió saludando a uno de los emperadores japoneses como el representante máximo de la nación del sol naciente. Se lo puso en una carta oficial y allí fue la primera vez en la historia del planeta en el cual Japón fue nombrado Nihon, o sea, lugar de donde sale el sol o país de donde está saliendo el sol. Entonces, porque Japón estando más a la parte más cercana, básicamente es uno de los primeros países que recibe el nuevo día junto con el resto, ¿no? De más debajo. Pero es uno de los primeros. Entonces, para China, que llegaba un poco después, Japón era visto como el lugar de donde iniciaba el día, donde iniciaba más antes la llegada del nuevo día. Entonces, este emperador chino intentó básicamente saludar a la parte, al país vecino, Japón, saludar al emperador de esas épocas diciéndole, ¿no? Por ejemplo, una especie de traducción, ¿no? Al ilustre emperador del país del sol naciente. Para representar sol naciente utilizó este kanji y el otro. Entonces, de ahí viene el nombre. Básicamente lo tomaron de esta carta de respeto, de reconocimiento que le envió el emperador chino hace pues muchos, miles, muchos siglos atrás. De ahí viene el nombre. Ok, un poco más de detalle para que lo tengan en cuenta. Entonces, justamente, ¿no? Representa una ventana. Unos dicen que es justamente la ventana donde se ve el sol, otros dicen que es el mar, pero lo que sí es cierto es que lo creó China y que en China lo que querían representar en primera instancia era el mar con el sol que salía. Entonces, viene de allí prácticamente. ¿Vale? Qué buenos estudios se sí. sacaron los chinos. ¿Cómo? No entendí. Qué buena historia se sacaron los chinos. Pues no, Pero, es que viene mucho. Ajá. entonces antes tenía un nombre, antes de que le dijeran así. ¿Qué nombre sería? No, no tenía. Eso es Nada más es como el pueblito y ya. Exacto, es que recuerden que o sea, Japón se viene a llamar Japón a raíz de este acto, ¿no? De cuando porque recuerden que antes se nombraba a los países, y esto viene también por la cuestión histórica, tanto de China y Corea. Bueno, Corea es un poquito más tarde, pero entre China y Japón siempre hubo esta cosa de llamar al país por el nombre del gobernante. No, la tierra por ejemplo, la tierra de Yamamoto, o la tierra de no sé qué, la tierra del nombre Lee de la dinastía de no sé cuánto. Entonces, o sea, no había una unificación, porque si, no sé si recuerden, bueno, dependiendo, ¿no? De qué tanto conocimiento tienen de la historia asiática, pero pues en esa parte era un poco como que diferentes gobernadores por diferentes partes de los lugares, ¿no? Y claramente un poco como sucedió en Latinoamérica, pero de modo un poco más brutal, a lo que sucedió en Latinoamérica allá también fue brutal, pero no a tantos niveles, ¿eh? Eh, ya luego hubo una especie de unificación de los miembros, ¿no? De lo que hoy en día se forma como Japón, pero es justamente antes no tenían nombre propio. ¿No? De hecho, nuestros propios países tienen nombres propios. ¿No? Hace poquito me refiero hasta después de la colonización, antes no existía. ¿No? Era justamente, ¿no? Los nombres de las culturas precolombinas o de las culturas que vivían allí, pero eso no le daba el nombre al país, porque el concepto de país pues no existía. No sé si me dejó entender. ¿Mm? Sí, qué interesante. Entonces, justamente todo eso involucra, o sea, es toda una evolución
que va mucho más allá del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene mucho que ver, ¿no? Por eso a veces me enojo yo como lingüista, tiendo mucho a pelear por ahí con las personas, no pelear, sino exponer que las cosas no son ni blanca ni negra, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, es que estudias idiomas, ¿y para qué te sirve? Digo, es que básicamente nuestra historia está basada en la evolución también de los idiomas, por si no se han dado cuenta. O sea, nuestro idioma cuenta una historia. El idioma español que se habla en México cuenta la historia. O sea, no en cuestión de como herramienta, sino que justamente el español que hablamos, por ejemplo, yo que hablo el español de Perú, ¿no? Es un español influenciado no solamente por el que llevaban los españoles, sino también por lo que le dio los idiomas nativos allí. Entonces yo tengo palabras en Perú que representan cosas específicas que no hay en el resto de Latinoamérica, o tengo modos de expresarme o frases expresarme, pues que tienen que ver mucho con la opresión o la discriminación que sufrieron los criollos en época colonial. Entonces, cada idioma tiene una historia. Esa historia del idioma sigue siendo la historia del país y al mismo tiempo historia del mundo entero. Entonces, ¿por qué ver los idiomas como algo externo, como algo que uno estudia por así? Pues no, pues que quiero aprender a decir hola en otro idioma, cuando lo que se está estudiando es prácticamente, una vez más, la historia, que es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Sino qué necesidad tenía el primer hombre de escribir lo que pasaba o de dejar algo escrito, porque justamente por naturaleza el ser humano tiene que expresarse de alguna forma, gráficamente, por escrito, con alguna señal. Es algo que está en nosotros y el idioma es justamente el lenguaje, es algo que es parte de eso, ¿no? Entonces se tiende mucho a separar las artes, la expresión o la educación, o sea, se entiende a clasificar cuando en realidad todo forma parte de un mismo grupo, ¿no? De expresión con nosotros como seres humanos. Entonces, estas no son historias que les cuento, o sea, es básicamente me intento moverles un poco el focus, ¿no? De las cosas convencionales que se dicen en todo el mundo en realidad, pero intento englobarles y decirles, no están acá estudiando un idioma, sino que están estudiando parte de algo más grande. Que están estudiando, por ejemplo, cómo se expresan en Japón, que nosotros podemos decirle, intitularlo y etiquetarlo como idioma japonés. Sí, eso sí. Pero recuerden que al mismo tiempo están estudiando historia, están estudiando modos de expresarse y un punto de vista distinto, ¿no? De una cultura que, si bien es cierto, nos es un poco lejana, pero que siempre parte de nosotros es, de alguna forma. Entonces, espero que les ayude cambiarle un poco su orientación del telescopio para que vean otros puntos de vista distintos respecto a ciertas cosas. ¿Vale? Sí, muchas gracias. A mí sí me gustó. Sí, profesor, Está gracias. muy interesante, la verdad. ¿No quiere dar una clase de eso nada más? Saben que siempre me hacen ese tipo de bromas, pero no creo que Marquesa me No es aceptaría un broma, es curso. realidad. Marquesa por ahora solo enseña idiomas. Pero ya voy a abrir mi curso por ahí para quien esté interesado. Sí, a eso me refiero, que es un curso de solo eso, está súper bien, la verdad que sí, no era broma, ¿eh? Es en serio. Ok, ok. Lo voy a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces se me da mucho de andar como loro, hable y hable, pero sí, lo voy a tener en cuenta, seguramente algo sale. Bien, chicos, a ver, ya se nos pasó la clase, pero espero que igual haberles dado una información relevante para lo que están estudiando y justamente herramientas, ¿no? Porque yo más que información les quiero dar herramientas para entender mejor lo que estudian y entender mejor el porqué, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Porque pues uno vive últimamente viendo los resultados finales de las cosas, no vas a ver por qué llega a ser tal cosa en tal modo. Sabemos que hay kanji. Sí, hay que estudiar los kanjis, no entendemos japonés. Pero ¿por qué están los kanji? ¿Para qué sirven? ¿Qué representan? ¿Cuándo nacieron? ¿En qué sentido? O sea, todo eso, el saber eso ayuda a comprender mejor las cosas, ¿no? Y al ayudar a comprender mejor, o sea, otra parte también de nosotros como ser humano, es que siempre tenemos prejuicio o somos reacios a las cosas que desconocemos. Pues si ya conocemos el por qué y ya conocemos para qué, ya no hay tanta desconocer detrás, ¿no? De los kanjis. Entonces, sabiendo por qué existen y con qué función tienen, capaz se les hace un poco mejor aprenderlos, ¿no? Entonces, por eso siempre estoy diciéndoles cosas, ¿no? Porque sirve mucho, inconscientemente les sirve, ¿no? Para entender y no estén estudiando algo porque se tiene que, sino estudiando algo porque sí, capaz lo tengo que estudiar, pero sé que sirve para esto, sé que se originó así y sé que es esto. Entonces, es toda una cosa conectada que
que pues es bastante útil desde mi punto de vista. De hecho, Totalmente. una vez que tú comprendes que los kanji representan algo, se vuelve más Ujú, fácil porque yo cuando ujú, me di cuenta que el bosque del kanji son 3 arbolitos juntos, ujú. así juntitos, dije, no manches, esto va a estar Ajá, más fácil por de lo que es, supuesto, pues. sí, sí, sí. Así es. Es que muchos son muy gráficos, muchos así tal cual lo ves, así tal cual se entiende. ¿No? Entonces, es muy, algunos sí, a otros claramente no tienen razón de ser, simplemente son muchas líneas y que se le otorgó el valor fonético, pero otros entraron a hacer al idioma japonés como justamente eso, ¿no? Como representando lo que realmente, la palabra, la lectura. Entonces, eso es interesante, es bonito y es muy, muy desafiante. A menos a mí que me gustan mucho los kanji, pues ahí me ven estudiándolos y ahondando en el tema. Pero bueno, espero que igual transmitirles un poco de esto a ustedes para que se encaminen hacia un estudio de japonés un poco más, no tan superficial, sino realmente estudiarlo, no digo como se debe, porque cada uno tiene su forma, ¿no? Pero sí estudiarlo de una forma estricta, ¿no? No dejarse ir o llevar por cosas que de repente uno escucha o lee por otras partes, sino ver el idioma un poco más a fondo, ¿no? Que es lo que se quiere. Bien, ahora sí. Mañana vamos ¿Cuántos entonces a kanji sabe? empezar y a continuar, ¿sí? ¿Cuántos kanjis Ah, cree que conoce? que yo conozco, seguramente conozco alrededor de 2000, pero que hay alrededor de 5000 kanjis, de los cuales para la comunicación así fluida en japonés necesitas mínimo saber 3500 para que ya estés en Japón sin necesidad de andar sacando tu diccionario. Y aún así, créanme que hasta los mismos japoneses siempre están con el Google abierto a escanear kanjis en los anuncios en las calles. Y con esto les digo, pues que no se estresen, porque si ni ellos terminan de saberlos, o sea, no se estresen, es algo natural. ¿Qué va a ser de uno, verdad? Oh, no demasiado. Bueno que dijo no se estresen, porque si me sentía Bambi escribiendo y hablando, no me siento gusanito. No, no, es que sí, es que hay muchos. O sea, son muchos y los más complejos son aquellos que están expuestos para un contexto muy formal o muy limitado. Por ejemplo, un contexto científico o contexto un poco más político. Allí hay kanjis que literal están así, no modificados desde la época Edo. O sea, les hablo desde 400, 500 años atrás. O sea, no hay simplificación y son tipo kanjis de 40 trazos o de 30 trazos. Son muchos, ¿no? Entonces no se preocupen, no se preocupen. Va a ser normal porque hasta ellos mismos van por la calle ahí con el teléfono a la mano para escanear anuncios, así que no se preocupen. O les ponen en la Bueno, lectura arriba en hiragana o en katakana, porque justamente, no, hay algunos muy complejos. eso sí lo he visto mucho en los mangas, que te Mm. lo ponen al ladito. Sí, ¿no? El furigana, ¿no? El famoso furigana que se ayuda, ¿no? Con la lectura, porque hay kanjis, pues justamente, o sea, por ejemplo, un niño japonés, ¿cómo hace para leer si no sabe kanji? Ahí los japoneses estudian a los kanji a partir de la escuela primaria y pues antes solamente saben leer hiragana y katakana los niños. Entonces, ¿cómo hacen? Capaz la palabra la saben, pero no la saben representada con el tal kanji. Entonces, justamente ponen el furigana encima de los kanji para poder ver bien toda esa parte. Ahora sí, chicos, los tengo que dejar porque tengo otro grupo ahorita a las 10, pero ha sido muy interesante hablar con ustedes. Mañana sí, pues sí, empezamos a desarrollar el tema de la fecha. Ay, que tengan un buen inicio de Ay, semana. matar todo. Mata esta ¿Cómo, minasan. arigato? Nos vemos, chicos.